Muy buenos días, queridos jóvenes. Vamos a ya cerrar este ciclo hablando sobre la reproducción humana. Y dentro de esto que es la reproducción humana, vamos a hablar también todo lo que tiene que ver con la gametogénesis y los aparatos genitales. Vamos a ver primeramente qué es reproducción. Estamos hablando de lo que es la reproducción a nivel seres vivos y específicamente a nivel del ser humano. ¿Está bien? Entonces, sabemos que existen dos tipos de reproducción, que es la sexual y la asexual. Cuando estamos hablando de la reproducción, en el caso de los seres humanos, vamos a hablar 100% de lo que es la reproducción sexual, que tiene que ver con la intervención de dos órganos sexuales diferentes. En este caso, sea masculino y femenino. Vayamos a desarrollar qué es la reproducción. Cuando hablamos de reproducción, estamos viendo, observando y analizando aquel proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, es decir, que es una característica muy común de todas las formas de vida conocidas dentro de lo que son los seres vivos, en este caso en el ser humano y en el caso de los animales también. Entonces, la reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos para permanecer o para perpetuar en su especie. Es una de las características unificadas de los seres vivos, es decir, la reproducción tiene que ver con mantener la especie, mantener una forma de vida y poder marcar en un tiempo y en un espacio tu permanencia. A eso se refiere cuando hablamos de reproducción. Intervienen dos células sexuales diferentes en función a su género, ¿ya? A esto lo vamos a denominar caracteres sexuales. Cuando hablamos de caracteres sexuales, vamos a hablar de unos que van a ser de orden primario y otros que van a ser de orden secundario, no en función a su nivel de importancia, más bien en función a su nivel de estudio y la representatividad que tienen para trabajar todo lo que es la reproducción. En el caso de los caracteres sexuales primarios, en el género femenino tenemos a los ovarios y en el género masculino tenemos a los testículos. En los ovarios, que son el género femenino, ya un órgano del género femenino, vamos a tener a los llamadas gónadas femeninas, ya en el caso de los testículos a las gónadas masculinas. Entonces, estos elementos primarios son importantes para poder desarrollar lo que son los caracteres secundarios. En el caso de los genitales, tenemos a los genitales femeninos y masculinos. Dentro de los genitales femeninos tenemos los órganos tales como las trompas uterinas, el útero, la vagina, la vulva y la clítoris. Dentro de los genitales masculinos tenemos el epidídimo, canal deferente, vesícula seminal, próstata, glándula de Cowper y la uretra y pene. Vamos a desarrollar cada uno de estos más adelante. Para determinar lo que son los géneros sexuales de una pareja o de un nuevo ser, en este caso, se determina de la siguiente manera. El sexo se determina genéticamente y se establece en el instante en que el espermatozoide penetra en el óvulo para fecundarlo. Es decir, se va a establecer directamente en el proceso de fecundación. ¿Está bien? En el proceso de fecundación. El sexo es, por tanto, determinado por el espermatozoide. ¿Quién tiene este elemento denominado espermatozoide? Los hombres. Entonces, el sexo de la nueva vida de un ser se va a determinar por el espermatozoide, que además pueden llevar una carga genética X determinando un sexo femenino, o en el caso de que lleven una carga genética Y, determinan un sexo masculino. Cada ser humano posee 46 cromosomas. En el caso ya para que el bebé o el individuo engendrado sea mujer, se va a generar 44 cromosomas más
dos X que van a generar a una mujer, ¿ya? Una X dada por el varón y una X por la mujer. En el caso de que sea varón, se va a generar en los cromosomas una suma de X y Y. ¿Quiénes van a dar esta segunda opción de XY? El espermatozoide. Aquí podemos ver en la imagen las mujeres que vienen con una carga genética XX y los varones que vienen con una carga genética sexual XY. Entonces, a la hora de fecundarse el óvulo, se distingue para que sea mujer una X y sumadas dan doble X. El sexo del bebé será mujer. En el caso de que el espermatozoide genere una Y, un cromosoma Y, en la mujer evidentemente va a dar una X y se genera una XY que va a dar lugar a un bebé de sexo varón. ¿Ya? Entonces, esa es una característica fundamental. Otra de las características o de los caracteres sexuales fundamentales, ¿ya? Es que cada glándula tiene una doble función, dada, por ejemplo, por la gametogenia o la generativa, que son las capacidades de producir gametos masculinos o femeninos, ¿ya? A los gametos se los denomina también llamados espermatozoide o óvulo, o los cromosomas que en este caso van a generar el género del bebé, ¿ya? En el caso de que sea un carácter hormonal, la secreción de hormonas construyen al desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. Esta se regula por la adenohipófisis. ¿Está bien? Ahí tenemos el órgano genital masculino y el órgano genital femenino. Jóvenes, cuando hablamos de órgano genital masculino, muchas veces tenemos la rara idea de creer que solo el conducto del pene es el órgano sexual masculino. Sin embargo, tenemos que entender que todos estos elementos que forman parte del órgano reproductor masculino son cada uno de los órganos del aparato genital masculino. Llámese los testículos, llámese la uretra, la glande, el cuerpo esponjoso que viene a dar en este conducto, ya, llámese la vejiga urinaria. Prácticamente todos estos elementos que conllevan el aparato genital masculino son órganos que son parte de este aparato. Entonces no vayamos a confundir, por favor. En el caso del aparato genital femenino, termina siendo lo mismo. Todos creemos, o cuando hablamos del aparato genital femenino, siempre reducimos la idea a que solamente es la vagina, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos entrando en un gran error, porque la parte exterior es toda la vulva y el conducto que va a llevar al espermatozoide o al ingreso del pene en el caso de la penetración sexual se llama vagina. Y todo el aparato genital femenino va a tener diferentes órganos, tales como los ovarios, el útero y las trompas de falopio, que van a dar lugar a una nueva vida. Entonces, todo esto es el aparato genital femenino. No vayamos a confundir, por favor. Más adelante de la clase vamos a desarrollar uno a uno cada uno de estos aparatos. Vamos a hablar sobre la gametogénesis. Cuando hablamos de gametogénesis, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? Hablamos de y en qué consiste la gametogénesis, ¿ya? Es un fenómeno por el cual se forman las células sexuales o gametos. Es decir, estamos hablando de aquel momento en el que se van a formar cada una de las células sexuales, sea en los varones o sea en las mujeres. ¿Está bien? A eso se refiere la gametogénesis, el momento en el que se forman las células sexuales. Comprende dos importantes procesos. Primero, la formación de los gametos femeninos se denomina ovogénesis y la formación de gametos masculinos se denomina espermatogénesis. Entonces, cuando hablamos de ovogénesis, cuando se están formando las células o los gametos femeninos. Y cuando hablamos de espermatogénesis, cuando se están formando los gametos masculinos. ¿Está bien? Entonces, un gameto
puede ser masculino. En el caso de que sea masculino, el gameto, estamos hablando específicamente del espermatozoide. En el caso del gameto femenino, estamos hablando del óvulo. Entonces, no es nada más que las células reproductoras en cada género. Entonces, vayamos a ver, ¿qué es la espermatogénesis? Es el proceso de formación de los espermatozoides o gametos masculinos. ¿Ya? Cuando hablamos de espermatogénesis, queridos jóvenes, estamos hablando de ese proceso de formación, del proceso en el que tu cuerpo está formando espermatozoides, ¿ya? Obviamente, estos gametos masculinos solamente se va a dar en el caso de los varones, no así en las mujeres, por eso hay un proceso de ovogénesis, ¿está bien? Cuando estamos hablando de la formación de espermatozoides, estamos hablando de esa división celular que se va a dar a nivel, eh, de meiosis, ¿está bien? Entonces, ¿dónde ocurre la espermatogénesis? Tiene lugar en los testículos. ¿Dónde se va a producir? En los testículos. La formación de espermatozoides. Sigamos. Esta formación de espermatozoides se inicia con una etapa proliferativa con la que se producen espermatozoides por mitosis, ¿está bien? Por la división de células a nivel mitosis es que se va a producir la espermatogénesis. Etapa de crecimiento en la que se producen espermatocitos primarios. Estos experimentan meiosis para dar lugar a los espermatocitos secundarios y finalmente da lugar a las espermátidas, ¿ya? Entonces, es esto lo que ocurre, todo este proceso ocurre prácticamente en los testículos, ¿está bien? Entre los espermatozoides vamos a tener la información X y Y. Ocurre un proceso de diferenciación llamado espermatohistogénesis, en que las espermaditas se diferencian para llegar a ser espermatozoides. Quiero que vean en la imagen. Vamos a pasar por un proceso, ¿ya? Hasta que finalmente ese proceso te va a llegar a convertir todos estos elementos o estas células en unos espermatozoides. O sea, no es que tú tienes testículos y tienes espermatozoides directamente, no. Tiene que haber todo un proceso de formación a partir de la división celular, que es la mitosis, para llegar a una meiosis y se puedan formar los espermatozoides. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se inicia la espermatogénesis? La formación de la espermatogénesis se inicia ya en la pubertad, cuando tu cuerpo está dando los primeros cambios, indicios de cambios, para que vaya madurando a nivel anatómico. ¿Está bien? Entonces, ya desde que eres adolescente vas a pasar por un proceso de fabricación de espermatozoides. Estamos hablando de alrededor de los 11, 12 años, hasta los 10, 12 años, que tú ya vas a empezar a fabricar los espermatozoides, ¿ya? ¿Cuántos espermatozoides se produce? La producción de espermatozoides, desde que se inicia, es limitada. El hombre produce millones de espermatozoides cada mes, ¿ya? Cada mes. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito de la estructura del espermatozoide. El espermatozoide es una célula pequeña y móvil que consta de una cabeza y una cola. Esta está vista a través de un microscopio eléctrico que nos permite visualizar la estructura ya morfológica de todo lo que es el espermatozoide. Entonces, esta es la figura que ha determinado un microscopio eléctrico, ¿ya? En la cabeza, cerca de la punta, esta parte, se observa el acrosoma, donde se acumulan las vesículas de Golgi, que forman enzimas hidrolíticas para permitir al espermatozoide penetrar al óvulo. Quiero que vean esto. Esta parte del espermatozoide es sumamente importante porque es el conducto que va a llevar y le va a dar fuerza al espermatozoide para penetrar la estructura resistente del óvulo. ¿Está bien? En la pieza intermedia se disponen las mitocondrias que proporcionan energía suficiente al flagelo para permitir su desplazamiento hasta encontrarse con el óvulo. Entonces,
Las mitocondrias son las que van a permitir toda esta parte, esta estructura que está formada de mitocondrias, que le van a dar prácticamente la energía para correr desde su lugar hasta el destino, que serían los óvulos. ¿Está bien? Entonces, ese es el trabajo que se genera con el espermatozoide. Vayamos a ver qué es la ovogénesis. Ya hemos visto que la espermatogénesis es la producción de espermatozoides que va a tener lugar en el testículo, que es uno de los órganos del aparato reproductor masculino. Ahora vayamos a ver dónde se produce la ovogénesis y qué es, ¿ya? La ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos. Los gametos masculinos son los espermatozoides, los gametos femeninos son los óvulos, ¿está bien? Donde se realiza tiene lugar en los ovarios y es el mismo procedimiento por el que pasa más la espermatogénesis, ¿ya? Se inicia con la etapa proliferativa en la que se generan ovogonias por mitosis. Quiero que vean esto, ¿ya? Aquí está la ovogonia y el proceso de mitosis. En la etapa de crecimiento se generan ovocitos primarios. Estos experimentan mitosis y se forman en ovocitos secundarios. Ovocito primario y ovocitos secundarios. ¿Está bien? En la maduración se forman óvulos al final del proceso. Entonces, al igual que la espermatogénesis, pasa todo un proceso de formación hasta convertirse en un óvulo y que este óvulo tenga la capacidad de ser fecundado. ¿Fecundado gracias a quién? Al espermatozoide. Ojo, chicos, no hay una fecundación de ninguna célula sexual que sea del mismo género. Es decir, yo no puedo fecundar óvulo con óvulo para generar una nueva vida, o espermatozoide con espermatozoide para generar una nueva vida. Eso no existe. Nuestra creación humana se ha hecho para que dos células de diferentes géneros sexuales puedan unirse y formar una nueva vida. Y estamos hablando del proceso de la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Está bien? Entonces, desde la anatomía humana se rechaza lo que son la producción de una nueva vida a partir de dos sexos iguales. ¿Y qué es el óvulo? El óvulo son células sexuales femeninas. ¿Está bien? Femeninas. Cuidado los varones digan, profe, mis óvulos. No, los óvulos pertenecen 100% a las señoritas, ¿ya? A las mujeres. Son células grandes, esféricas e inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días aproximadamente madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las trompas de falopio. Este óvulo perteneciente a todo lo que son las mujeres, va a tener una maduración cada 28 días. En el caso de que no haya sido fecundado, automáticamente este óvulo se desvanece. ¿Está bien? ¿A través de qué? De la menstruación, que solamente corresponde a las mujeres. En este caso, la menstruación se da a través de un sangrado que dura alrededor de 3 días, en el caso de las mujeres, y que obviamente por el nivel hormonal que se juega van a tener inestabilidad emocional. Eso solo en el caso de las mujeres. Vamos a ver cuáles son las diferencias con espermatogénesis y ovogénesis. En el caso de la espermatogénesis se realiza en los testículos. En el caso de la ovogénesis se realiza en los ovarios. En el caso de la espermatogénesis ocurre a partir de una célula diploide llamada espermatogonia. En el caso de la ovogénesis ocurre a partir de una célula diploide llamada ovogonia. Cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides, a 4 gametos viables. En el caso de la ovogénesis, cada ovogonia da origen a un óvulo viable o gameto viable y los otros pares degeneran en forma de copúsculo polar. Durante toda la vida del hombre se producen espermatozoides de manera interrumpida. ¿Qué quiere decir? Los hombres van a ir fabricándose, si quieren decirlo, o pasando por el proceso de espermatogénesis todo el tiempo de su vida, ¿ya? Hasta llegar a una etapa que se llama la andropausia. En el caso de las mujeres ya nacen con un número determinado de óvulos, aproximadamente unos 400.000.
¿Cuáles son las semejanzas? Ambos procesos constituyen un subproceso que se llama gametogénesis, es decir, la espermatogénesis y la ovogénesis van a constituir un subproceso que se llama gametogénesis, esto en ambos casos. Tanto en la ovogénesis como en la espermatogénesis hay producción de células sexuales o también llamadas gametos. ¿Cuáles son esas células sexuales? El espermatozoide y el óvulo. En ambos procesos intervienen tanto divisiones mióticas o como también mitóticas. ¿Está bien? Ambos procesos pertenecen a modalidades de reproducción sexual. Ambos procesos forman dentro de un órgano reproductivo. Esto es muy importante, jóvenes. Ambos procesos, tanto la espermatogénesis como la ovogénesis, se va a generar dentro de lo que son los órganos reproductores. ¿Está bien? Ambos procesos inician sus fases a partir de las células germinadas producidas por la mitosis. Entonces, para que se pueda generar todo este proceso, necesitamos también hablar de hormonas. Hormonas que ya se ha visto que son generadas a partir de las glándulas endocrinas. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos, ¿ya? La activación de la gametogénesis depende de la acción de varias hormonas, como la hormona liberadora de la gonadotropina, que estimula la secreción de estas otras hormonas, ¿ya? En el hombre, además, participan la testosterona y en la mujer los estrógenos y la progesterona. Las gonadotropinas, ¿ya? O las ganadotrofinas son una serie de hormonas secretadoras por la hipófisis o secretadas por la hipófisis, que está prácticamente aquí, ¿ya? En la glándula pituitaria, que están implicadas en la regulación de reproducción. La glándula pituitaria, tanto como la hipófisis, son las que prácticamente van a regular la reproducción humana, ¿ya? Hay dos tipos de gonadotropinas, que son ya estas y estas. Ustedes ya lo van a ir identificando. Vamos a ver este pequeño video que no dura mucho para que ustedes puedan ver un poquito lo que es el resumen de este tema. ¿Está bien? Llamados comúnmente genitales, el aparato reproductor femenino y masculino tienen la función de trabajar juntos en la reproducción sexual. Este es un proceso que involucra la meiosis, es decir, la formación de gametos sexuales, femeninos y masculinos, que se fusionan en la fecundación, dando lugar al desarrollo embrionario, el cual culmina con la formación de un nuevo ser. Aunque ambos sistemas favorecen la preservación de la especie, cada uno posee órganos con funciones específicas en el cuerpo. Por un lado, la anatomía del sistema reproductor femenino cuenta con órganos que protegen al feto durante todas las etapas del embarazo, hasta el momento del parto. Para cumplir con este proceso, el aparato femenino se divide en genitales internos y externos. En los órganos internos se encuentran los ovarios. Los ovarios son glándulas sexuales femeninas situadas en ambos lados del útero. Su forma y tamaño es el de una almendra. Cada ovario desempeña dos funciones importantes. La primera es la producción de estrógenos y progesterona, que son las hormonas femeninas, las cuales ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. La segunda función de los ovarios es la liberación mensual del óvulo durante la vida reproductiva. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se fija al endometrio y se forma el embrión. Si esto no ocurre, el endometrio se desprende formando parte del ciclo menstrual. En el ciclo menstrual también participan las trompas de falopio, cuya misión es transportar los óvulos que se desprenden durante la menstruación y llevarlos hasta la zona del útero. Este es el camino que siguen los espermatozoides para poder fecundar al óvulo, reproduciendo un cigoto que es diploide. Si se da esto último, será el útero o matriz en donde se implante el óvulo fecundado o cigoto, y desde ahí recibirá protección y sustento durante los 9 meses que tarda en desarrollarse un nuevo ser. Por su parte, la vagina será el
ser el paso natural al flujo menstrual. Esa cavidad también permite la fecundación interna durante la relación sexual. La vagina, junto con el monte de Venus, el clítoris, los labios mayores y menores, forman la vulva. Estos órganos desempeñan tres funciones principales. 1. Permitir la entrada de espermatozoides en el organismo. 2. Proteger los órganos internos de agentes infecciosos. 3. Proporcionar placer sexual. Al igual que el aparato reproductor femenino, el órgano masculino tiene como función biológica la reproducción. Para llevar a cabo este proceso, se vale de los órganos internos y externos. En los primeros se encuentran las vesículas seminales, los conductos deferentes y eyaculadores, la próstata, la uretra y las glándulas vulvo-uretrales. En las partes externas se encuentran los testículos, el pene y el epidídimo. Los testículos son de forma redondeada, se encuentran en la zona pélvica detrás de la base del pene, alojados en el interior de una cubierta llamada escroto o saco escrotal. Su función es producir los espermatozoides y liberar testosterona, que es la hormona sexual masculina. Entre este sistema de conductos deferentes se encuentra el epidídimo, el cual se encarga de almacenar los espermatozoides para su maduración, hasta ser conducidos al exterior a través del pene. Los espermatozoides miden 0.05 milímetros de largo y se desarrollan en unos tubos muy pequeños llamados túbulos seminíferos. Tienen apariencia de renacuajo, utilizan su cola para desplazarse y en su cabeza almacenan el material genético. Durante su viaje, los espermatozoides se trasladan por el epidídimo, donde completan su desarrollo. Después de unas 5 semanas, llegan hasta el conducto deferente o eyaculador. Las vesículas seminales y la glándula prostática producen un líquido blanquecino llamado líquido seminal o semen. Cuando el hombre recibe estímulos sexuales, este líquido se mezcla con los espermatozoides, ocasionando que los tejidos del pene se llenen de sangre, haciendo que los músculos de la zona se contraigan para impulsar el semen hacia afuera a través de la uretra y lograr con esto la eyaculación. Recordemos algunas de las funciones que lleva a cabo el aparato reproductor masculino. En cuanto al aparato reproductor femenino, recordemos que se encarga principalmente de la producción de dos hormonas fundamentales, los estrógenos y la progesterona, además de la liberación mensual del óvulo durante la vida reproductiva, siempre y cuando no se lleve a cabo la fecundación y éste se libere a través de la menstruación. Ambos sistemas son básicos como factores reproductivos y contribuyen en la preservación de la especie. Muy bien, entonces hemos visto prácticamente el resumen de todo lo que es la reproducción humana. ¿Está bien? En función a eso van a trabajar las siguientes actividades. En clases anteriores ustedes habían copiado todas las diapositivas para abarcar el tema. En esta ocasión lo pones el tema que corresponde, tema número tantos con el título que corresponde, y en vez de copiar todas las diapositivas, lo que vas a hacer es realizar un mapa conceptual, ¿ya? De todo el tema. Entonces tiene que abarcar cada una de las partes que hemos visto y vas a realizar tu mapa conceptual con las indicaciones que ya merecen. Entonces, después de eso, tienes que realizar una maqueta de los órganos reproductores según tu género. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres una señorita, haces tu maqueta del órgano sexual femenino, ¿ya? Y si tú eres un joven, realizas del órgano sexual masculino, con cada una de sus partes. Una vez terminado esto, me envías un video con una explicación que dure máximo 2 minutos, donde aclaro. Por favor, todas sus tareas deben tener su nombre completo y el paralelo al cual corresponde. De lo contrario, no se va a tomar en cuenta tu actividad. Bueno, hasta ahí, jóvenes, nos vemos en una siguiente clase.